Y hoy estamos abordando el personaje Daniel, el profeta Daniel. Y claro, todo escritor de la palabra de Dios es digno de admiración porque fue llamado por Dios, porque registró la palabra inspirada por Dios y él le hizo revelación a estos escritores de todo el plan que él tiene para la humanidad. En tal sentido, Daniel es uno de los personajes bíblicos que, en mi sentir, ha dado lugar a mayor literatura, es decir, a que muchos estudiosos, sean biblistas, sean maestros de la palabra, sean pastores, sean teólogos, sean evangelistas, cualquiera que el ministerio que Dios les ha dado, siempre escriben algo sobre Daniel, siempre se proyecta algo sobre Daniel, de tal manera que todas las riquezas que hay de las enseñanzas de Daniel son bibliotecas completas de miles de tomos, porque lo que él recibió de Dios por medio de sus sueños, por medio de las visiones, por medio de las representaciones, por medio de esos encuentros que él tenía directamente con Dios, por medio en este caso del ángel Gabriel, pues es de mucha profundidad teológica. Como es costumbre, siempre hacemos una parte de ubicación geográfica, histórica, social y cultural. Pero antes que no se me vaya a olvidar, mi esposa, Lina Marcela, no alcanzó a llegar a Bogotá, está cumpliendo ese hermoso ministerio que Dios le ha dado en el eje cafetero y creo que ella viene de camino o está todavía en reunión allá en esa región hermosa del eje cafetero. Que Dios la bendiga a ella, la guarde y la proteja y que Dios quiera que el viernes podamos estar acá en un programa con ella. De tal manera que hoy estoy solo, desde luego, con la guía del Espíritu Santo y quien nos acompaña en el control máster, Lorena. Y desde luego, con el poder del Espíritu Santo. Bueno, ¿quién no ha sabido ubicar en el mapa, la parte geográfica, dónde está Jerusalén? Mire que todas las Biblias traen su compendio de los mapas. A veces los he revisado y no son tan exactos, porque tal vez no hay una revisión permanente, entonces la cartografía también es una ciencia que va variando. Pero eh, es muy fácil la ubicación de Jerusalén. Pero a veces hablo con algunas personas y mire que ubican Jerusalén. ¿Sabe dónde tienen como entendido que está Jerusalén? Por ahí como cerca al monte Sinaí. Entonces como que hay muchos kilómetros de distancia. Otros tal vez la indican como al lado de lo que es Turquía, especialmente como cerca al mar Negro, a Estambul, o de pronto más bien hacia el lado del mar Caspio. Y cuando uno pregunta de los ríos principales, que es la guía para la parte geográfica de ubicar dónde está Jerusalén, pues está el Tigris, está el Éufrates y especialmente el Jordán. Porque en el Jordán, en la parte norte, está el mar de Galilea y en la parte ya sur está el mar Muerto. Y ahí prácticamente en la parte occidental del mar Muerto está ubicada la ciudad de Jerusalén. Allá fue donde nació David, ahí en esa hermosa ciudad. Y ahí fue en donde después naciera Daniel. Recordemos que David eh, alcanzó a proyectar los planos indicados por Dios, pero él no pudo construir el templo, toda vez que
se indica, él estaba manchado por haber derramado sangre, el haber dado muerte indirectamente a Urías el hitita, pero quien debía construir el templo era su hijo Salomón, y así fue construido. Un hermoso templo que los narradores y la misma historia, como Plinio el Joven, Flavio Josefo, Tácito, indican que desde kilómetros antes de llegar a Jerusalén se veía el resplandor del templo de Jerusalén. Además porque estaba siempre en una montaña. Y además porque colocaron el edificio hecho por el mármol más fino que pueda existir. Y además con las maderas más finas de los cedros del Líbano. Entonces, el templo era algo espectacular para el pueblo judío. Y ahí estuvo prácticamente Daniel. Bueno, posteriormente, cuando Nabucodonosor se toma la ciudad de Jerusalén, pues después de la destrucción del templo, de la ciudad y de las murallas, pues dentro de todos los que se trasladaron de Jerusalén hacia la ciudad de Babilonia, en donde hoy prácticamente queda Bagdad, la capital de Irak, una distancia tremenda. ¿Sabe cuántos kilómetros? 800 kilómetros. Hay esa distancia entre Bagdad, en donde quedaba la capital de Babilonia, y luego desplazarse hasta la capital del pueblo de Israel, Jerusalén, 800 kilómetros. Pero ahí es donde está. Pero lo más fácil para uno ubicar a la ciudad de Jerusalén es Mar de Galilea, Mar Muerto. En la parte occidental del Mar Muerto está la ciudad de Jerusalén. Miremos un poco la parte histórica de Daniel. Entonces, como indiqué, Daniel, siendo un adolescente, 14, a lo máximo 16, 17 años, fue escogido dentro de los jovencitos para que los ejércitos de Babilonia los llevaran de Jerusalén para Babilonia. Dentro de ellos iba Daniel. Daniel, ya estando en Babilonia, siguió cumpliendo la ley que recibió de sus padres y que estudió de las tradiciones del pueblo de Israel, de las 12 tribus, especialmente la de Judá. Daniel tuvo allí una serie de confrontaciones, empezando por la alimentación, pero él, ante el cumplimiento de lo que él tenía en su corazón para la ley del pueblo judío, no quiso contaminarse. No comió de los alimentos que debían ser muy exquisitos porque eran los alimentos preparados en palacio del rey. No quiso tomarse, sino alimentarse de algunas especies de hortalizas y agua especialmente. Daniel tuvo una confrontación muy tremenda por no adorar a la estatua del dios de los babilónicos. Y eso le costó que, por no cumplir la ley, mediante un decreto posteriormente de los persas, especialmente de Belsasar, incumplió la ley y fue por condena entregado al ejército para ser introducido en una jaula o en un espacio donde estaban unas fieras tremendas, leones, que las tenían precisamente para divertirse en la parte de los circos que realizaban o festividades que realizaba
el pueblo de Babilonia a su rey, Nabucodonosor. Tremendo. Pero la historia que más nos recuerda de Daniel por medio de las escrituras son muchas, pero enumero solamente tres como hechos históricos. En primer lugar, el haber descrito las partes de esa imagen poderosa del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que tenía 30 metros de altura y 30 metros de ancho, una pirámide completa, una monstruosidad. Y ese era el Dios en que todos los babilonios, sin distingo, tenían que arrodillarse, y no lo hizo Daniel. Esto para indicar que él tuvo un sueño que lo llevó a que describiera esa estatua enorme. Y describió cómo la cabeza estaba hecha en oro, cómo la parte del cuello, del pectoral, estaba hecha en plata, cómo la parte del tronco, llamémoslo así, del cuerpo estaba en bronce, y cómo las extremidades inferiores estaban, se dice, en hierro y en tierra. Estudiando a fondo, ese hierro y esa tierra es como hoy lo que se llama el hormigón. Es como lo que hoy están haciendo esos pilotes para el metro. Es decir, es varilla, hierro y cemento muy fuerte, una aleación que hace irrompible y que además soporta el peso en este caso, de la estatua. Entonces, él, como historia, se conoce de que describió esas partes de esta estatua, en donde cada una de esas partes representaba a 4 grandes imperios que iniciarían precisamente con la destrucción de Jerusalén, es decir, con el periodo del imperio babilónico, que era la cabeza de oro. La de plata se refería a los medopersas, el cuerpo en bronce se refería a los griegos, y la parte de hierro con hormigón o cemento o tierra, como dice el texto, pues se refiere al imperio romano. Miren esa descripción tan perfecta, qué profecía tan perfecta la que hizo Daniel. El otro fue el sueño que tuvo cuando Belsasar realizó una fiesta a su corte, a sus consejeros, a todos los que estaban al lado de él, y estando en plena, digamos, fiesta, Belsasar se acordó que Nabucodonosor había tomado los vasos sagrados del templo de Jerusalén y tuvieron la osadía de coger las copas, los platos donde se servían el pan, todos los vasos sagrados que se llaman, y los utilizaron, imagínense, para tomar sus vinos, para llevar a sus borracheras. Y en medio de todo eso, el rey Belsasar, o el emperador Belsasar, vio una mano escribiendo en la pared, una serie de letras. Los escritores dicen que era arameo, otros dicen que era caldeo, pero era una descripción o una escritura de la época del imperio de Babilonia. Y todos los magos, los adivinos, los eruditos, los sacerdotes, todos los que formaban parte de la corte de Nabucodonosor, los grandes eruditos y sabios, no pudieron descifrar esa inscripción, y solo lo hizo Daniel. En tal forma que, como hecho histórico y a raíz de ese acierto grande, desde luego revelado por Dios, pues Daniel fue nombrado gobernador de todo el imperio babilónico. Pero se conoce Daniel por eso. Pero sabe que hay otra historia que trasciende
a las dos anteriores y que son de más importancia, de más trascendencia, que se ha cumplido una parte y que está por cumplirse en el futuro la otra parte. Ustedes han escuchado hablar de las 70 semanas de años de Daniel. Esa es la gran obra y gran revelación, gran sueño que tuvo Daniel, el de haber recibido esa enseñanza del Dios Todopoderoso sobre las 70 semanas de años. Y eso es lo que hasta el momento se ha cumplido a la perfección. Más adelante, en el aspecto teológico, les voy a ampliar estos aspectos de la trascendencia de la profecía de Daniel. Vayamos a la parte social. Se dice que Daniel pertenecía pues a la tribu de Judá, pero pertenecía a una familia sacerdotal y a una familia privilegiada para ser preparado en la ley judía. Recordemos que para esa época no todos los judíos tenían ese privilegio de poder tener a un rabino como maestro. Y Daniel estaba prácticamente predestinado a ser uno de los grandes eruditos del pueblo de Israel, y lo fue. Entonces, esa parte social, vemos que Daniel pertenecía realmente a un statu quo social alto, especialmente como preparados para recibir la enseñanza de toda la Sagrada Escritura, especialmente la Torá, el Nivin y el Ketuvim. Eso podemos hablar socialmente de Daniel. Miremos la parte cultural. Bueno, no sé si ustedes han experimentado de estar en una cultura y llegar a otra cultura muy distinta. Pues Daniel, siendo un jovencito, tuvo que afrontar ese cambio de cultura. Imagínense, él elegido o seleccionado para ser instruido en la ley judía por un rabino con todas las costumbres y la cultura judía, y tener que desplazarse de Jerusalén a Babilonia y en Babilonia recibir o vivir un medio cultural tan distinto, empezando por la manera de alimentarse, empezando por la forma de vivir, de dormir, las horas, las costumbres, los dioses, las fiestas. Muy difícil uno adaptarse a otra cultura distinta. De tal manera que el caso de Daniel es un ejemplo para nosotros cómo él, siendo un jovencito, obediente, instruido en una ley secular como era la cultura babilónica, nunca él dejó de prepararse de acuerdo a la ley judía, el pueblo de Israel que tenía por costumbre estudiar fundamentalmente la Torá. Y eso fue lo que hizo Daniel. Él nunca se desvió. Cumplió sus deberes como gobernador bajo prácticamente a ver cuántos emperadores o reyes tuvo Babilonia, es decir, Nabucodonosor, después con los medo-persas, estuvo Darío y estuvo Asuero, y luego, por último, Ciro. De tal manera que estuvo gobernando bajo 4 reyes. Uno babilónico y 3 prácticamente medo-persas.
Entonces, ese ejemplo que nos deja Daniel de su ministerio nos sirve mucho para ir entendiendo, de pronto ya en las aplicaciones las ampliamos, cómo realmente cuando Dios llama a una persona y le da una misión para cumplir, hay que cumplirla sí o sí, en contra de la voluntad humana, en contra de las corrientes filosóficas, en contra de las culturas que no sean propias del cristianismo, que hay que, es decir, nunca arrodillarse uno delante de un Dios falso. Daniel significa Dios es mi juez. O también podemos indicar de que significa juicio de Dios. Juicio de Dios o Dios es mi juez. Y Daniel, de muy adolescente, tuvo que abandonar su núcleo familiar, es decir, dejar a sus papás, a su mamá, a sus hermanos, a sus familiares, e irse a una ciudad desconocida de una distancia de 800 kilómetros de distancia entre Babilonia, que era la capital del Imperio Babilónico, y pues la ciudad de Jerusalén. El profeta Daniel, al igual que todos estos siervos de Dios que están registrados en las Sagradas Escrituras, fueron elegidos, llamados, predestinados a cumplir una misión. Y la misión de Daniel no era solamente que fuera a Babilonia a instruirse en una cultura distinta a la del pueblo de Israel, sino era el de dar testimonio cómo una persona o unas personas, a pesar de no estar en su medio circundante propio, no es motivo para desviarnos de las verdades de Dios. Es decir, Daniel sufrió un sinnúmero de adversidades. Y Daniel tuvo una serie de tentaciones, de momentos que lo hubiesen podido llevar a desobedecer la voluntad de Dios y a obedecer la voluntad de los hombres. Y no lo hizo. Porque cuando los sátrapas, que eran gobernadores, que eran sus enemigos, influyeron al rey Balsasar para que se produjera un edicto en donde se indicara que quien no se arrodillara delante de la estatua del rey debía ser condenado y condenado a muerte. Daniel prefirió que lo condenaran a muerte, pero no se hincó ante lo pagano, ante lo secular, ante la voluntad de los hombres, ante las indicaciones de instituciones, sino que permaneció incólume en las enseñanzas, especialmente de la Torá, quien él desde niño recibió instrucción sobre ella y quien continuó viviéndola, la ley de Dios, para agradar a Dios y cumplir la voluntad de Dios. Una característica fundamental de la vida personal. Daniel, a pesar de estar trabajando en un medio secular, cumplió las tareas de lo que hace un gobernante. En la época, los gobernantes tenían que trabajar mucho, porque a cargo de ellos estaba
la provisión especialmente para todo el pueblo, para todo el ejército, y especialmente tener productos muy nuevos, muy renovables, muy especiales para la corte del emperador. De ahí donde fallara, pues podía perder la vida o podía ser destituido. Pero él se dedicó a gobernar todo el territorio del imperio babilónico y lo hizo a cabalidad. Tanto así que estuvo trabajando, como lo dije anteriormente, con 4 reyes. Ese testimonio de Daniel es suficiente para entender que cuando hay fe y entrega total a las promesas y a las bendiciones de un Dios verdadero, Dios se glorifica en las personas como se glorificó en Daniel y lo protegió de todas las adversidades que él hubiese podido sufrir. Entendemos que Daniel, un hombre, bueno, lo digo así con todo corazón, privilegiado, amado, consentido por Dios, porque solo a él, es decir, a Daniel, le reveló la palabra de lo que iba a suceder después de que Judá, el reino de Judá del sur, cayera en manos del imperio babilónico. Y digo que Dios lo utilizó para indicar qué era lo que iba a pasar de ahí en adelante hasta hoy. Y muy puntual. Y además, lo que pasará después de la segunda venida del Señor. Sí podemos entender la importancia de la profecía de Daniel de las 70 semanas, es decir, que Dios le reveló a Daniel, eso está en el capítulo 9, en el capítulo 9 se inicia versículo 1 con la oración y ya después del capítulo 9 empieza precisamente lo que es la manifestación de las 70 semanas de Daniel, que es prácticamente el diseño, el establecimiento, el cronograma, si así lo pueden ustedes entender, del versículo 20 en adelante del capítulo 9, describe cuáles iban a ser los periodos que iban a suceder de ahí en adelante. Entonces, en el capítulo 9, el versículo 20 en adelante, Dios, por medio de una visión, le dice que a partir de que el pueblo o el reino del sur, Judá, iba a pasar por una esclavitud de 70 años, vendría el cumplimiento de las 7 primeras semanas, que son semanas de años. Y Dios le dice a Daniel que esas primeras 7 semanas se cumplirían desde el momento en que Ciro indicaría por medio de un decreto y ordenaría la restauración nuevamente del templo en Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, y de igual manera de las fortalezas, o sea, esas murallas que reconstruyó Nehemías. Entonces Dios, en sueños, en esa visión le dijo, mire, hay un emperador que va a dictar un decreto, de ahí en adelante hay 7 semanas de años y se cumplirá el inicio para restaurar la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén y las murallas.
ustedes lo saben por las enseñanzas que hemos recibido de los pastores, que se cumplió al pie de la letra. Pero sigue hablando en el capítulo 9, el versículo 20 en adelante, Dios le sigue hablando a Daniel y le dice, mire, después de esas 7 semanas vienen 62 semanas. Y esas 62 semanas se cumplirán desde que se restaura el estado o el nuevo templo de Jerusalén hasta la venida del Mesías o hasta la muerte del Mesías. Y si ustedes multiplican 62 semanas de años por 7, le da más de 400 años, que fue lo que ocurrió desde la restauración del segundo templo, del primer templo, hasta la venida o muerte del Mesías. Eso se cumple. Y hasta ahí, es decir, desde el decreto de Ciro hasta la muerte del Mesías, se cumplieron 69 semanas. De las 70 semanas que nos habla el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 20 en adelante. Y entonces, ahí queda en dónde está la última semana. ¿En dónde está la última semana? Pues la última semana, de acuerdo a la profecía recibida o dada por Daniel, palabra en visión recibida por Daniel, pues nos haría falta una semana para cumplirse. Y es lo que la mayoría de los escatólogos, que es una rama de la teología, han indicado que esa última semana se cumplirá en los 7 años de la tribulación. Entonces, digamos, vienen las 7 primeras semanas, se cumple la restauración del templo, vienen 62 semanas, más de 400 años, se cumple la muerte del Mesías, y luego en Pentecostés nace la iglesia. Y de ahí en adelante hay un paréntesis. Hay un paréntesis que ya llevamos casi 2000 años. Y cuando la segunda venida de Jesús, de Cristo, nuestro Señor y Salvador, se iniciará la última semana, que es la semana de los 3 primeros años y medio, la tribulación, y los 3 últimos y medio años, la gran tribulación. Esto fue lo que Dios le dijo a Daniel. Daniel lo consignó en el capítulo 9, versículo 20 en adelante, a quienes los invito a que examinen puntualmente esta escritura, porque qué privilegio tan grande la de Daniel haber podido recibir de Dios los periodos que iban a haber desde el decreto de Ciro, la restauración del templo de las murallas y nuevamente la enseñanza de la palabra de Dios, la venida del Mesías, el periodo en el que estamos nosotros, el periodo de la gracia, que es el paréntesis grande que hay, y luego, ya con la segunda venida de Jesús, vendrá la última semana, que es la tribulación. Esto es lo grande. ¿Qué podríamos analizar? En resumidas cuentas, la parte de lo que podríamos indicar el fondo teológico, que esto es muy importante. En primer lugar, podríamos decir, como fondo teológico para nosotros hoy, es principalmente la doctrina de las 70 semanas, en donde Dios le dice a Daniel
qué iba a ocurrir después de que el pueblo de Judá se liberara de los 70 años de cautiverio. Es el primer aspecto teológico que debemos tener en cuenta, es realmente cómo Dios reveló la palabra a Daniel y le indicó los periodos específicos por los cuales iría a pasar la humanidad. Es decir, la restauración del templo, la muerte del Mesías, el gran paréntesis del periodo de la gracia, la segunda venida y luego el periodo de la tribulación de la última semana, que son 7 años. Esto ha tenido mucho estudio de los grandes eruditos, porque en verdad es fantástico conocer cómo Dios utilizó a Daniel para decirle al pueblo de Israel, a la iglesia y hoy a nosotros especialmente, los periodos en los cuales se iba a desarrollar todo el plan, incluyendo el periodo de la gracia, hasta la segunda venida del Mesías. En un segundo plano, la teología podría estar en la profecía de Daniel, en la que cómo la sabiduría de Dios es perfecta y cómo la voluntad de Dios se cumple y cómo en verdad la palabra de Dios es inerrante, no se equivoca. Porque Daniel, cuando fue invitado a esa fiesta en la corte de de Belsasar, la escritura que apareció en la pared y la mano rara que escribía, Daniel le dijo al emperador, al rey, se le acabará de inmediato el poder a Babilonia y quedará arruinada por las tropas de los medios y los persas. Y dice el texto que esa misma noche en la que Daniel le reveló el sueño, o le interpretó el sueño a Belsasar, esa noche llegó Nabucodonosor con sus tropas y destruyó a Jerusalén y destruyó a los babilónicos. A los babilonios. Se cumplió. La otra parte teológica está en los tiempos perfectos que Dios indica para la humanidad. Vino el Mesías, le dieron muerte, resucitó el Mesías, está a la diestra del Padre, el periodo de la gracia, el periodo de la iglesia, y vendrá Jesús en su segunda venida, que es lo que hoy muchos están enseñando, que ya estamos en los últimos tiempos, que ya, pero bueno, nosotros sabemos que no podemos decir que ya, porque sí, según la voluntad de Dios puede ocurrir mañana, esta tarde, en 5, en 10, 15 minutos, pero también puede pasar en 2000, 3000 o 5000 años. Entonces, de la fecha, como dice la palabra de Dios, nadie lo sabe, sino solamente el Padre. De tal manera que estudiar el fondo teológico de la profecía de Daniel nos lleva a entender cuál soberano es Dios, grandemente soberano. Nos da a entender de la omnisciencia de Dios, todo lo sabe y Él puede indicar qué va a suceder en los últimos tiempos, y así lo hizo por medio especialmente de Daniel con las 70 semanas, y desde luego también está en otros profetas. En tal sentido, amigo, no olvidemos que lo más importante en el estudio de un personaje, pues uno habla de lo geográfico, de lo histórico, de lo social, de lo cultural, pero realmente no es lo esencial. Habla uno también de las características personales y tampoco es lo esencial. Lo fundamental es la enseñanza teológica. Y aquí se desprenden muchas teologías, porque el judaísmo ortodoxo o el
supraortodoxo, pues tienen sus interpretaciones e indican que eso es palabra de ellos y es para su pueblo. Pero nosotros también, como miembros de la Iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, la Iglesia universal, espiritual, invisible, que es el conjunto de todos los redimidos, diferenciándola de la denominación. La Iglesia universal, invisible, espiritual, no es la misma iglesia denominacional o local, o entidad religiosa, como lo llama la Ley 133 de 1994 en Colombia. Pero lo más importante es lo que nos enseña, es la soberanía de Dios, el amor de Dios, los atributos de Dios, todo lo puede, todo lo sabe, está en todos los lugares, y además su gran misericordia, amor, gracia y piedad. Vamos a mirar ahorita alguna parte de las aplicaciones. Miren, si nosotros examinamos la vida de Daniel y podemos aplicarla a nuestras vidas, podríamos tomar el ejemplo para la formación de nuestros niños. Daniel, como lo dije, en la época en que fue trasladado desde Jerusalén a Babilonia, recorriendo más de 800 kilómetros, un peladito, un jovencito, un adolescente, imagínese usted que le tocara eso pasar ahora a alguno de nuestros hijos o nietos. Pero esa experiencia lo fortaleció a Daniel y lo preparó Dios para lo que debía recibir después de ser instruido en la cultura babilónica, de cumplir la misión del rey en lo secular, pero obedecer firmemente la misión para la cual Dios le había dado de ser un testigo firme de ejemplo para el remanente que regresaría después del cautiverio. Y entonces por eso Daniel dio ejemplo. Y él prefirió que lo condenaran o que lo llevaran a la muerte, pero no se congració con las cosas del reino, ni con las cosas mundanas, ni con las cosas que no eran de Dios. Él cumplió sus funciones como gobernador, como hoy un cristiano profesional en la medicina cumple su profesión a cabalidad. Daniel lo hizo así con el reino, pero en su parte, como hijo de Israel, se mantuvo firme y no se hincó, ni se arrodilló, ni se amangualó, ni dependió de los gobiernos del mundo, sino él permaneció firme. Y eso le llevó a que lo llevaran al foso de los leones. Pero allí está el gran poder de Dios, que lo protegió por su fidelidad, por su seguridad en un Dios todopoderoso, el Dios de Israel. ¿Qué otra enseñanza podemos tener? Daniel cumplió fielmente de escribir todos los sueños, todas las visiones, todos los encuentros, todo lo que el ángel Gabriel le indicó, y por eso dejó ese bello testimonio del libro de Daniel, que se conoce como el libro profético. Hoy podemos nosotros hacer eso nos sirve. Tomemos el ejemplo y démosle buen ejemplo a nuestros hijos, con un testimonio vivo, que lo que yo hable, eso es lo que hago, que lo que yo pienso, eso es la manera que actúo, y no en un lugar poniendo cara de santo, de dolorosa, y en otro lugar poniendo cara de soberbio o de codicioso. No. Daniel es nuestro ejemplo para hoy a seguir, firmes en el Evangelio. Hoy el Señor a cada uno de ustedes lo ha llamado para cumplir una misión. Grande o pequeña, pero hay que cumplirla bien y cumplirla para la gloria de Dios, y cumplirla conforme a la voluntad de Dios, y cumplirla conforme a la soberanía de Dios. Y para eso es que nosotros tenemos las Sagradas Escrituras. Nosotros no podemos ir a otras fuentes. Pueden ser muy buenas y nos pueden ayudar para crecer, para poder entender
mejor la problemática del mundo, pero nosotros tenemos esta santa palabra que es la que tenemos que proclamar diariamente. Por eso el ejemplo que nos deja Daniel para nosotros es la fidelidad plena al Dios Todopoderoso, la fidelidad plena a la voluntad de Dios y el amor pleno hacia nuestro prójimo, pero con el amor de Dios. Bueno, gracias a quienes estuvieron comunicados, por ahí estuvo Lina Marcela, mi esposa, dejando un buen mensaje, Dios la bendiga. Hay otras personas que también están conectados, gracias a ellos, también en Facebook y las personas en WhatsApp. También acá no vemos así ninguna pregunta, hay bastantes en participación, pero no hay preguntas. Bueno, para todos los amigos de Fuego AM, bendiciones, bendiciones. No olvidemos apoyar a este hermoso ministerio, Fuego AM. Yo soy de Fuego AM. Apropiémonos de este ministerio y apoyémoslo con un corazón generoso. En el Control Master nos acompañó Lorena, quien les habló en el impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.